hablamos cuando nos referimos a anestesia total intravenosa. También en qué se diferencia con la anestesia inhalatoria convencional, que es probablemente la técnica de mantenimiento anestésico más habitualmente empleada en medicina veterinaria, una comparación entre ambas técnicas, destacando las ventajas así como los inconvenientes de la TIVA, qué características deben reunir los fármacos para que podamos emplearlos en anestesia total intravenosa, por una parte los anestésicos inyectables principales, así como fármacos adyuvantes. Indicaremos o daremos algunas sugerencias de protocolos para su utilización en TIVA. Veremos cuál es el equipamiento anestésico que necesitamos para llevar a cabo esta técnica y, por último, repasaremos brevemente la utilización clínica de la PIVA. ¿Qué es la TIVA? Para responder a esta pregunta, en primer lugar, debemos saber cuál es el objetivo de la anestesia general. La anestesia general busca producir un estado reversible de pérdida de conocimiento y sensibilidad en el paciente. Para ello, se sustenta en 3 pilares fundamentales, que son proveer hipnosis, relajación muscular y analgesia, siendo además deseable que se produzca una estabilidad hemodinámica y respiratoria. La anestesia general en veterinaria consta de 4 fases diferenciadas. En primer lugar, se lleva a cabo la premedicación del paciente mediante una combinación de fármacos sedantes y analgésicos con el fin de producir un estado de tranquilización y ansiolisis en el paciente, es decir, el paciente se relaja pero mantiene la conciencia. A continuación, se lleva a cabo la inducción a la anestesia general mediante la administración de fármacos anestésicos con el objetivo de producir un estado de hipnosis reversible con depresión moderada del sistema nervioso central mantenido en el tiempo. Por último, el cese de la administración de dichos fármacos o bien la metabolización y eliminación de los mismos permite la recuperación de la conciencia del estado normal del paciente. El mantenimiento anestésico en veterinaria puede llevarse a cabo bien mediante el uso de anestesia inhalatoria, es decir, la utilización de fármacos que son administrados por vía pulmonar para producir inconsciencia en el paciente, o bien mediante el uso de anestesia intravenosa. En este sentido, podemos hablar, por un lado, de anestesia intravenosa parcial, en la que se combina la anestesia inhalatoria con el uso de infusiones continuas intravenosas de otros fármacos administrados por vía intravenosa, o bien de anestesia total intravenosa, lo que se conoce por TIVA, de Total Intravenous Anesthesia en inglés. Así, la TIVA se va a definir como la inducción y mantenimiento anestésicos mediante la utilización de fármacos anestésicos administrados únicamente por vía intravenosa. Por tanto, ¿en qué se diferencian ambas técnicas? Pues, en base a lo que hemos comentado ya, en primer lugar por la administración. En el mantenimiento con anestesia inhalatoria, lo que vamos a llevar a cabo es la administración por vía pulmonar de fármacos anestésicos volátiles, que son vehiculados en un gas motriz y administrados mediante un circuito anestésico al paciente, previamente intubado. Por tanto, administraremos los fármacos, serán absorbidos por vía pulmonar y así viajarán por el torrente circulatorio hasta el sistema nervioso central, dando lugar a su acción anestésica. En cambio, en el mantenimiento con anestesia intravenosa, la administración de los fármacos se va a hacer ya por vía intravenosa y así son vinculados directamente al sistema nervioso central. Por tanto, la primera diferencia clara es la forma de administrar esos fármacos. El mantenimiento con la anestesia intravenosa se puede realizar de diferentes formas. Por un lado, podemos llevar a cabo la administración mediante bolos intermitentes del fármaco, pero debemos tener en cuenta que esto va a dar lugar a una variación en las concentraciones plasmáticas alcanzadas. Tal y como vemos en esta simulación, en la que se observa la concentración plasmática prevista tras la administración repetida de bolos de propofol cada 15 minutos en perros, lo que vamos a ver es que cada vez que administramos un bolo del fármaco, se produce un rápido aumento de la concentración plasmática, dando lugar al efecto anestésico deseado. Posteriormente, la redistribución y metabolización de este fármaco va a conllevar una disminución de la concentración plasmática hasta niveles que pueden dar lugar a una concentración plasmática demasiado reducida como para producir ese estado de inconsciencia en el animal, es decir, dando lugar a una falta de efecto anestésico y por tanto una superficialización del plano. Con lo cual, de nuevo, deberíamos administrar un nuevo bolo del fármaco anestésico inyectable, pero esto puede dar lugar a un efecto pico en el que sobrepasemos ligeramente el nivel anestésico adecuado
produciendo o aumentando la probabilidad de que se den lugar a efectos adversos. Por tanto, esta variación de las concentraciones da lugar a efectos pico seguidos de efectos valle, una variación mayor de las concentraciones plasmáticas, seguido de una variación en la concentración o en el plano anestésico conseguido, y una mayor probabilidad de efectos adversos asociados a esta sobredosis temporal. Por otro lado, se puede llevar a cabo la administración mediante una infusión continua intravenosa, conocida en inglés como Constant Rate Infusion o CRI, mediante sistemas de infusión automatizados, por ejemplo. En este caso, como vemos en esta gráfica, nosotros daríamos un bolo de carga inicial para conseguir una concentración plasmática rápida, seguido del inicio de la infusión continua, lo que permitiría alcanzar una concentración plasmática estable en la que se alcanza un equilibrio entre la administración del fármaco y la metabolización del mismo, con lo cual ya no tenemos esos efectos pico y efectos valle, sino que la concentración plasmática es estable y podemos tener un control más preciso del plano anestésico. A continuación vamos a ver una comparación entre la anestesia inhalatoria y la TIVA en diferentes sistemas orgánicos y en cuanto a diferentes características. ¿Por qué es importante esta comparación? Si nosotros estamos habituados a utilizar una anestesia inhalatoria y queremos formarnos o empezar a utilizar una técnica tan diferente como es la anestesia intravenosa, tenemos que saber muy bien los efectos diferenciados de ambas técnicas, bien de cara al paciente o bien de cara a las características que nos va a permitir nuestra forma de trabajar o el centro en el que estamos. Por tanto, vamos a ir viendo diferencias en los sistemas, distintos sistemas orgánicos y características entre ambas técnicas. En primer lugar, en cuanto a los efectos sobre el sistema cardiovascular, se ha descrito el efecto hipotensor dosis dependiente de los fármacos anestésicos inhalatorios, debido a que dan lugar a una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la contractilidad miocárdica. Al utilizar fármacos anestésicos inyectables para la realización de TIVA, aunque también dan lugar a una depresión cardiovascular dosis dependiente, se ha descrito que tienen un menor efecto hipotensor, es decir, el uso de TIVA, en este caso de propofol, disminuye el riesgo de hipotensión intraoperatoria en perros sanos y mantiene valores de presión arterial más elevados, con lo cual podríamos destacar aquí la mayor estabilidad hemodinámica que permite la TIVA de propofol. Esto se ha visto en estudios previos, incluso cuando se utiliza anestesia locorregional concurrente, en el caso concreto de anestesia epidural y anestesia espinal, que como sabéis produce un bloqueo simpático, dando lugar a vasodilatación y a mayor riesgo de hipotensión. Pues bien, el uso de TIVA de propofol en estas condiciones también mantiene valores de presión arterial más elevados, con lo cual esto es una ventaja clara respecto a la anestesia inhalatoria. En cuanto al sistema respiratorio, si bien es cierto que la mayoría de fármacos anestésicos producen una depresión respiratoria dosis dependiente, este efecto de depresión respiratoria es mayor cuando se emplean las técnicas de anestesia intravenosa, debido a una disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales a aumentos del CO2, con lo cual disminuye la respuesta del centro respiratorio. Otro aspecto curioso a destacar es que el uso de anestesia inhalatoria interfiere en los mecanismos de vasoconstricción pulmonar hipóxica, pudiendo dar lugar a situaciones de menor oxigenación arterial o incluso situaciones de hipoxemia, mientras que el uso de anestesia total intravenosa mantiene este reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, como se ha demostrado claramente en la especie equina. Este reflejo lo que consiste es que en el momento en el que se produce una situación de hipoxia debido a cualquier causa, existe un mecanismo reflejo por el cual se produce una vasoconstricción arterial redirigiendo el flujo sanguíneo hacia zonas con mayor oxigenación, de forma que digamos que el pulmón usa este mecanismo para aprovechar mejor sus recursos y para que haya un menor desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Pues bien, este mecanismo, que es fisiológico, se mantiene mejor cuando se emplea una TIVA para el mantenimiento anestésico. En cuanto al metabolismo, destacar que cuando se utiliza anestesia inhalatoria, la escasa metabolización de estos fármacos, en el caso de un 0,2% para el isoflurano o de un 3% para el sevoflurano, como los anestésicos inhalatorios más habitualmente empleados, pues esta metabolización es muy reducida, por lo que en cuanto que cesa la administración, lo que se produce es una eliminación por vía pulmonar y ello permite una recuperación bastante rápida del paciente. Sin embargo, una vez que nosotros administramos fármacos inyectables, es necesaria la metabolización
administración, la redistribución del fármaco y la eliminación para que se pueda producir la recuperación del estado de conciencia del animal. Esto puede dar lugar a una mayor duración de la recuperación anestésica. Sin embargo, el uso de fármacos, cuando se utiliza TIVA, los fármacos que se utilizan tienen un escaso efecto acumulativo en la especie canina y ello permite que no den lugar a una recuperación mucho más prolongada, puesto que, como veremos un poco más adelante, debemos tener una serie de características en los fármacos que utilicemos. Por otra parte, se ha descrito la presencia de efectos excitatorios, ciertos efectos adversos durante la recuperación anestésica, especialmente en niños, y se ha señalado asimismo una mejor calidad de recuperación en personas cuando se emplea TIVA, añadido a una menor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Si bien es cierto que este efecto pues, no lo podemos evaluar fácilmente en medicina veterinaria, puesto que es difícil evaluar la presencia de náuseas en las especies domésticas, en las especies de origen, las especies animales, sí que se ha descrito una menor incidencia de efectos excitatorios tras la TIVA en perros, es decir, una calidad de recuperación suave, aceptable, con poca incidencia de efectos excitatorios. Existen diversos estudios que han señalado, tanto en procedimientos clínicos como en procedimientos experimentales, una quizás recuperación un poco más prolongada, pero una calidad muy buena. En cuanto a otros efectos en el organismo, destacar que el uso de anestesia inhalatoria puede producir un aumento de presión intracraneal. Los cambios en el flujo sanguíneo cerebral al que dan lugar pueden ser ciertamente impredecibles. Sin embargo, el uso de una TIVA, concretamente de propofol, permite disminuir el consumo metabólico de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral, y ello va asociado a una disminución en la presión intracraneal, por lo que el uso de esta técnica podría recomendarse en procedimientos de este tipo, ¿vale? O en los que sospechemos de un aumento de presión intracraneal, siempre y cuando, obviamente, se observen una serie de características como es controlar otros factores que sí que pueden dar lugar a un aumento de la presión intracraneal, como por ejemplo unos niveles elevados de CO2. Pero en principio, en base a sus efectos fisiológicos sobre el flujo sanguíneo cerebral y sobre el control vasomotor, la TIVA parece una opción adecuada, puesto que disminuye la presión intracraneal. ¿Vale? Se ha visto en diferentes estudios. Otro aspecto a comentar, aunque tiene poca casuística en las especies de veterinaria de tipo de perros y gatos, es la existencia de hipertermia maligna, sobre todo en personas y ciertas líneas genéticas de cerdos, cuando se emplean anestésicos inhalatorios. En estos casos sí que se recomienda, en el caso de medicina humana, el uso de TIVA, en este caso TIVA de propofol, puesto que no desarrolla o no da lugar a esta patología. Además, en aquellos procedimientos en los que no es posible mantener una vía aérea permeable o, por ejemplo, procedimientos que involucran la vía aérea y en los que pueden ser necesarias llevar a cabo desconexiones del circuito anestésico del paciente o incluso la extubación del paciente, el uso de una TIVA permite un mantenimiento del plan anestésico más estable, puesto que nosotros vamos a seguir administrando el fármaco que permite mantener ese estado de inconsciencia en el paciente. En cambio, si usásemos anestésicos inhalatorios en este caso, pues su administración se ve interrumpida y por tanto podemos tener un despertar intraoperatorio. En cuanto a la aplicación de las técnicas, una ventaja muy clara de la anestesia inhalatoria es que es posible conocer su concentración expirada y, por tanto, realizar una aproximación a la concentración cerebral. Esto lo que permite es un ajuste de la dosis mediante el conocimiento de, por un lado, la monitorización del plano anestésico que realizamos en el paciente y, por otro lado, el conocimiento de los valores de concentración alveolar mínima poblacional, que nos ayuda un poco a dirigir nuestra actuación clínica. Sin embargo, en el caso de la anestesia intravenosa, no hay un método para conocer la concentración plasmática en tiempo real. Es decir, nosotros vamos a administrar el volumen o la dosis de fármaco que nosotros hayamos considerado, pero no tenemos forma de saber cuál es la concentración realmente alcanzada en el organismo. Por otro lado, es necesario disponer de un equipamiento específico en el caso de la anestesia inhalatoria, como es el caso de vaporizadores, circuitos anestésicos, concentradores de oxígeno o aporte de gases medicinales, que puede hacer que sea ciertamente difícil de transportar y llevarlo a cabo en un uso extrahospitalario. Sin embargo, sé que se ha señalado por autores en otros artículos que el equipamiento para realizar anestesia intravenosa es muy fácil de transportar, lo que puede permitir su uso en situaciones fuera del hospital, como es la anestesia en campo que se realiza en caballo.
En relación a lo que comentábamos anteriormente, sobre conocer los valores de concentración alveolar mínima, pues esto se ha señalado como una característica que aporta una facilidad de uso para la anestesia inhalatoria, aparte de otros factores que se deben tener en cuenta en este sentido, como que es que la formación básica que se da normalmente en la anestesia consiste en realizar anestesia inhalatoria. Pues, por otra parte, la tiba de propofol o no, la tiba de cualquier fármaco requiere conocer el peso exacto del paciente y realizar un cálculo del volumen de infusión que nosotros queremos administrar. Entonces, en cuanto a la aplicación de las técnicas, es verdad que con todas estas características podría resultarnos más sencillo de utilizar una anestesia inhalatoria que una anestesia intravenosa en la que requiere hacer unos cálculos, no podemos conocer exactamente qué concentración estamos administrando y ello puede hacer que nos veamos un poco reacios a utilizar esta técnica. También se ha descrito en estudios anteriores el dolor a la inyección que produce el propofol, motivado por ejemplo, un reflejo de retirada en el animal cuando se inyecta por vía endovenosa, y esto se debe a la formulación utilizada. Si bien es cierto que las formulaciones más modernas de propofol pues producen una incidencia muy baja de dolor a la inyección y además no produce ningún efecto de irritación tisular o de quemado, como es el caso de otros fármacos si se produce una extravasación. Otro efecto bastante importante, otra característica bastante importante, es que al comparar ambas técnicas de mantenimiento anestésico, el coste de la anestesia inhalatoria es menor que el de la tiba, aunque debemos tener en cuenta que esto dependerá, en primer lugar, del flujo de gas fresco utilizado, puesto que a mayor flujo de gas fresco se puede dar lugar a un mayor gasto del anestésico inhalatorio, y también a factores tales como qué protocolo anestésico estamos utilizando. Porque también es cierto que si nosotros llevamos a cabo una anestesia inhalatoria únicamente con un fármaco inhalatorio, vamos a necesitar más dosis del mismo para conseguir las características que necesitamos y vamos a gastar más. También, si utilizamos fármacos en el marco de una anestesia equilibrada, en el que usamos fármacos sedantes, usamos premedicación, usamos otros fármacos adyuvantes, por así decirlo, lo que vamos a conseguir es disminuir los requerimientos anestésicos. Por tanto, el coste es un poco subjetivo y dependería de otros factores y no solo del coste como tal de los fármacos que nosotros estemos utilizando. En este punto sí que me gustaría destacar que aunque hemos indicado la diferencia entre equipamiento entre una técnica y otra de mantenimiento anestésico, cuando llevamos a cabo una anestesia intravenosa siempre es necesario llevar a cabo una intubación endotraqueal del paciente y la administración de oxígeno, puesto que ya no solo realizamos una intubación endotraqueal para administrar la anestesia inhalatoria, sino que es una medida de seguridad para proteger la vía aérea y para aportar también esa suplementación con oxígeno que necesitamos en muchos casos. Un poco para ilustrar la diferencia entre la aplicación de ambas técnicas, tenemos indicado aquí algunas fotos en las que, por ejemplo, en el caso de un equipamiento difícil de transportar, nos estaríamos refiriendo a estaciones de anestesia de este tipo, en la que contamos con el vaporizador, el ventilador, todo el circuito anestésico, aparte del módulo de monitorización y de ventilación mecánica. Y a esto es a lo que nos referimos cuando es difícil de transportar. Sin embargo, depende un poco de cómo tengamos nosotros el equipamiento, ¿no? En esta otra foto lo que vemos es una camilla en la que por un lado tenemos el vaporizador con los circuitos y nuestro aporte de oxígeno estaría aquí en un cilindro de oxígeno, y por otro lado nuestra bomba de infusión conectada al paciente para hacer el mantenimiento anestésico. A esto también ilustra muy bien la diferencia entre el coste de la técnica. En este caso, cuando hacemos una anestesia intravenosa, no va a ser lo mismo realizar una anestesia a un paciente que pese 60 kilos que a uno que pese 2,5 kilos, simplemente por la cantidad de fármacos utilizados. Pero bueno, aquí es donde entra un poco qué es lo que queremos hacer, cuál es el protocolo y más o menos también cuál es la duración del procedimiento, ¿vale? Para plantearnos un poco, y en base a la experiencia y cómo nos sintamos nosotros con cada una de las técnicas y los fármacos que vamos a utilizar, pues qué es lo que más nos conviene. Si realizar una anestesia inhalatoria pese a una mayor hipotensión, por ejemplo, o una anestesia intravenosa, que a lo mejor es un paciente de menor tamaño, para un procedimiento corto y que va a permitir una mayor estabilidad hemodinámica. Digo por poner un ejemplo, ¿no? Eso es algo que ya tendremos que valorar con toda esta información. En cuanto al impacto medioambiental y laboral, comentar brevemente
El uso de anestésicos inhalatorios halogenados produce un daño en la capa de ozono y contribuye al efecto invernadero, aunque es menor que otros gases más contaminantes, pero si tenemos en cuenta el número de anestesias que se pueden llevar a cabo diariamente a nivel mundial, pues es una contribución que puede ser importante. Sin embargo, pues el uso de anestésicos intravenosos solo da lugar a una contaminación ambiental asociada a la producción y al transporte, como en la anestesia inhalatoria. No produce una contaminación del ambiente de quirófano. ¿Por qué es importante esto? Porque hay diversos estudios que salieron pues en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1950, 1970, incluso un poco antes, que señalaban que la exposición crónica a los anestésicos inhalatorios podían tener efectos cancerígenos, teratógenos y mutagénicos. Aunque los resultados de estos estudios se han cuestionado posteriormente, puesto que no todos tenían en cuenta la presencia de otros factores cocarcinógenos, sí que es cierto que a día de hoy no podemos descartarlos totalmente y pues, es recomendable mantener ciertas técnicas para asegurar que no se produce una contaminación del ambiente de quirófano y que tampoco se produce una exposición exagerada a estos agentes, puesto que además una exposición aguda se ha descrito que produce cansancio, dolor de cabeza o malestar general en el personal expuesto. Por ello, cuando se usa anestesia inhalatoria, es recomendable disponer de sistemas de extracción y eliminación de gases basados bien en carbón activado o bien en sistemas de extracción activo que realiza vacío y elimina ese anestésico inhalatorio. ¿Cuáles son las situaciones de mayor exposición a anestésicos inhalatorios y que deberían preocuparnos en este caso? Por un lado, la inducción anestésica inhalatoria, el emplear tubos endotraqueales sin balón de neumotaponamiento, que salvo características muy concretas no sería recomendable porque tampoco asegura la protección de la vía aérea, el uso de un flujo de gas fresco elevado, todas las situaciones en las que se lleva a cabo la desconexión entre el paciente y el circuito anestésico y también durante la recuperación anestésica. Se ha observado que tras la recuperación y intubación del paciente, estos siguen exhalando pequeñas cantidades, pequeños porcentajes de anestésicos inhalatorios, por lo que si se realiza una monitorización muy estrecha del paciente, muy cerca del mismo, pues se puede llegar a inhalar esas cantidades, aunque sean mínimas, de anestésicos inhalatorios que son expulsados por el paciente. En base a todo ello, ¿cuáles son brevemente las ventajas e inconvenientes de la TIVA? En comparación con la anestesia inhalatoria, que digamos que es un poco la técnica estándar o la técnica quizás que es más conocida de mantenimiento anestésico. Pues la anestesia inhalatoria nos va a permitir un rápido control del plano anestésico debido a la solubilidad de los agentes que se utilizan. Se captan muy rápidamente y eso permite tener un animal anestesiado bastante rápido, por así decirlo. Como se administran por vía pulmonar, permite el control de la vía aérea. Como se metaboliza muy poco, permite una rápida recuperación y da lugar a una menor depresión respiratoria. Inconvenientes: el mayor impacto cardiovascular debido a la hipotensión que produce, un control del plano anestésico poco preciso, puesto que depende de factores tales como la ventilación y el gasto cardíaco del paciente, y la contaminación ambiental a la que da lugar. En este sentido, la anestesia intravenosa lo que nos aporta es un menor impacto cardiovascular, un mejor mantenimiento de las presiones arteriales, incluso cuando se utiliza una anestesia epidural, una anestesia espinal que puede producir ese bloqueo simpático, un control más preciso del plano anestésico, puesto que, como hemos dicho, que una vez que los administramos necesitan metabolizarse para disminuir su concentración plasmática, pues estos cambios van a ser más lentos, por así decirlo. Entonces, permite mantener un control más estable. La recuperación es suave, no producen contaminación atmosférica. Sin embargo, destacar el principal efecto adverso, el principal inconveniente, es la mayor depresión respiratoria, aunque esto se controla fácilmente si podemos realizar una ventilación controlada. Pueden tener una recuperación un poco más prolongada y es cierto que no se tolera bien en pacientes debilitados, que estén hipovolémicos o en pacientes hipoxémicos. ¿Cuáles son los fármacos que empleamos en TIVA? Una vez vistas las características en general de la técnica. Pues deben reunir una serie de requisitos. Por un lado, unas características o requisitos farmacocinéticos, es decir, los procesos, la farmacocinética se refiere a los procesos a los que somete un fármaco a su paso por el organismo, es decir, básicamente lo que el cuerpo le hace al fármaco, y que son un rápido inicio de acción, que se metabolice rápidamente y por tanto que no se acumule. Ya solo al decir estas características nos podría venir a la mente una serie de fármacos que no serían recomendables para su uso en TIVA, como es el caso de los fármacos barbitúricos, porque tienen un efecto acumulativo.
Pero además de estas características farmacocinéticas, deben tener unas características farmacodinámicas, es decir, los efectos del fármaco que nosotros vemos en distintos sistemas orgánicos cuando los administramos. Y en este sentido, lo que es deseable es que produzca las características que nosotros queremos en la anestesia general, es decir, hipnosis, relajación muscular y analgesia. ¿Qué ocurre? Pues que no todo es perfecto y no existe un fármaco que por sí solo tenga o reúna todas estas características. Y por tanto, cuando se realiza TIVA, lo que se recomienda es la realización de una anestesia equilibrada, es decir, utilizar una combinación de fármacos anestésicos y fármacos adyuvantes para conseguir en el paciente los efectos que nosotros deseamos, pero reduciendo la dosis de los mismos y, por tanto, los efectos secundarios asociados o dependientes de las dosis administradas. Es decir, realizar una combinación, un conjunto, un protocolo anestésico equilibrado. Por ello, normalmente se recurre a la utilización de fármacos anestésicos principales inyectables, como es el caso de propofol y alfaxalona, que van a permitir pues, esos pilares de hipnosis y relajación muscular. Y estos fármacos se combinan habitualmente con unos fármacos que podemos denominar adyuvantes porque aportan algo beneficioso a esas características que nosotros buscamos, y entre los que encontramos, por ejemplo, ketamina, midazolam, el uso de agonistas adrenérgicos alfa-2, fármacos opioides o mismamente las técnicas de analgesia locorregional, y que en función de los fármacos que nosotros utilicemos, el mecanismo de acción o los efectos que tengan, pues vamos a ver complementadas los distintos pilares y las distintas características que nosotros buscamos para realizar una anestesia intravenosa. Contando un poco sobre los fármacos que tenemos disponibles, en primer lugar querría hablar un poco del propofol. El propofol es un agente hipnótico porque actúa como modulador alostérico positivo de los receptores del ácido gamma-aminobutírico en el sistema nervioso central. Esto lo que produce es una hiperpolarización de la membrana neuronal y da lugar a inconsciencia y relajación muscular en el paciente. Sin embargo, carece de efectos analgésicos. En este punto, algunos podréis recordar o mencionar diversos artículos que, dado que el propofol produce inconsciencia y por tanto impide la llegada de estímulos a la corteza, sí que podría colaborar en ese efecto analgésico, puesto que actuaría sobre la percepción, entre comillas. En este sentido, sí que existen estudios que describen los efectos antinociceptivos del propofol en ese aspecto, y también efectos antinociceptivos en estudios experimentales en roedores. Sin embargo, no lo utilizamos como un fármaco analgésico, por lo cual clínicamente consideramos que no produce analgesia. Las características farmacocinéticas de este fármaco reúnen las que hemos mencionado anteriormente. Tiene un rápido inicio de acción, una rápida metabolización, y ello permite que, como no se acumule, se pueda utilizar en infusión continua o para el mantenimiento de la anestesia intravenosa sin que la recuperación se vea prolongada. Algunas características que me gustaría señalar en este aspecto es que el propofol presenta una alta unión a proteínas plasmáticas, alrededor de un 95%, por lo que debemos tener precaución cuando se trate de pacientes hipoalbuminémicos, puesto que aumentará la fracción libre del fármaco y con ello la posibilidad de que se desarrollen efectos adversos. Eso debemos tenerlo en cuenta por un lado. Por otra parte, y dado que, o atendiendo a cómo se metaboliza este fármaco, existen unas particularidades en función de la raza y de la especie. Por un lado, se metaboliza por las enzimas del complejo del citocromo P450, concretamente las del complejo 2B11. Los galgos y lebreles son deficientes en esta actividad enzimática, y en ellos, cuando se realiza la anestesia intravenosa con propofol, se puede observar una recuperación prolongada, lo cual debemos tenerlo en cuenta cuando lo usemos. También el metabolismo del propofol se realiza mediante reacciones de conjugación, principalmente glucuronidación. Y como sabéis, pues la especie felina es deficiente en esta vía de metabolización, y en este caso no se recomienda realizar anestesias intravenosas prolongadas, puesto que sí podemos observar un efecto acumulativo y que se dé lugar a una recuperación prolongada. Además, otra característica en los gatos, cuando utilizamos propofol, es que debido a que es un compuesto fenólico, cuando se utiliza este fármaco en días consecutivos, como por ejemplo en protocolos de radioterapia, se ha observado que puede producir un daño oxidativo en los glóbulos rojos y producir un estado de anemia hemolítica con formación de cuerpos de genes. Por lo tanto, sí que podemos utilizar el propofol en la especie felina, pero cuando vamos a utilizarlo en
días consecutivos, en anestesia consecutiva durante un largo periodo de tiempo, intentar utilizar otro fármaco o alternar con otro fármaco. Y por otra parte, que no se realice una anestesia intravenosa muy prolongada, puesto que sí que vamos a ver un efecto acumulativo. Salvo ello, la recuperación es rápida en el resto de pacientes. En cuanto a sus efectos sobre el organismo, produce una depresión cardiovascular dosis dependiente, es decir, sí que produce una disminución de la presión arterial y de la contractilidad miocárdica y además deprime el reflejo vasoreceptor, es decir, no vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca cuando se produce esa disminución de la presión arterial. Sin embargo, pese a estos efectos depresores, la incidencia de hipotensión producida por activa de propofol a nivel intraoperatorio es muy baja y de hecho existen autores y artículos que indican que reduce el riesgo de hipotensión intraoperatoria, ¿vale? Como hemos comentado previamente, incluso cuando se utiliza una anestesia epidural, también una anestesia espinal, ¿vale? Con lo cual nos da una idea de la estabilidad hemodinámica que aporta este fármaco cuando se administra o se utiliza en tibia. Produce una depresión respiratoria dosis dependiente, por lo que hemos comentado, disminuye la respuesta de los quimiorreceptores centrales a aumentos del CO2 y disminuye la respuesta del centro respiratorio. Se ha descrito que puede producir tanto disminución del volumen corriente como de la frecuencia respiratoria, dependiente de la dosis y de la velocidad de administración. Por eso es importante que cuando realizamos una inducción anestésica, pues lo hagamos a dosis-efecto, dando tiempo a alcanzar una concentración plasmática que no sobrepase esa capacidad del centro respiratorio. Por tanto, es aconsejable disponer de la posibilidad de realizar ventilación mecánica o al menos de realizar ventilación controlada de forma manual, porque es muy probable que observemos ese efecto de depresión respiratoria. Entrando ya en los fármacos adyuvantes que habíamos comentado anteriormente, vamos a hablar de algunas características de la ketamina. La ketamina es un derivado de la fenciclidina que actúa como anestésico disociativo y tiene efectos sedantes, anestésicos y analgésicos. Actúa sobre diversos receptores y eso hace que sea un fármaco de utilidad en anestesia equilibrada. De hecho, su utilización no solo se restringe a la tiba como tal, sino también en premedicación, en coinducción y como coadyuvante de anestesia inhalatoria. Sus características farmacocinéticas de rápido inicio de acción, rápido metabolismo y por tanto una pronta recuperación permiten su uso en infusión continua. Aunque sí que me gustaría destacar que la administración de dosis de ketamina produce una elevada variabilidad interindividual en la especie canina. ¿Qué significa esto? Que una misma dosis a distintos pacientes va a producir diferentes concentraciones plasmáticas y hay una gran variabilidad en ellas, con lo cual debemos ajustar la dosis individualizada a cada paciente. Esto ya lo hacemos de forma normal, pero especialmente en este fármaco es una característica de su utilización. En cuanto a sus efectos sobre el organismo, da lugar a un efecto inotrópico negativo, aunque en un paciente sano predomina la estimulación del sistema nervioso simpático, por lo cual su uso se ve asociado o se asocia en algunos casos a una mejora de las variables hemodinámicas, produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y puede mantener o incluso aumentar el gasto cardíaco. Sí que da lugar a una depresión respiratoria, tanto dependiente de la dosis administrada como de la forma de administración, produciendo hipoventilación. Y un efecto que querría comentar brevemente es que se han señalado que el uso de dosis muy elevadas puede producir efectos excitatorios durante la recuperación en lo que se conoce como una ketaminización, que vemos excitación del paciente, mioclonias, pero la incidencia de estos efectos cuando se utilizan dosis clínicas habituales es bastante reducida. O sea, no debería preocuparnos usar ketamina como fármaco adyuvante en protocolos de TIVA por estos procesos, porque a la dosis a la que lo vamos a utilizar es muy raro que veamos estos síntomas. Su uso en infusión continua permite realizar una anestesia equilibrada y se ha evaluado tanto cuando se emplea anestesia inhalatoria como cuando se emplea TIVA de propofol, describiéndose una reducción de los requerimientos anestésicos al utilizar diferentes rangos de dosis de ketamina en infusión continua, asociado además a una mejora de las variables hemodinámicas, por lo cual es un fármaco bastante adecuado por el conjunto de los efectos también que ofrece. En cuanto a otro fármaco adyuvante como es el midazolam, una benzodiazepina que potencia los receptores GABA y tiene efectos ansiolíticos, relajantes musculares y anticonvulsivos. Se puede utilizar o se usa ya habitualmente en premedicación, sobre todo en animales más debilitados o como coinducción.
presenta unas características farmacocinéticas adecuadas y además mantiene una notable estabilidad cardiovascular y tiene una mínima de presión respiratoria, principalmente cuando se utiliza dosis clínicas. Si utilizamos dosis muy altas de este fármaco, pues obviamente sí que produce una mayor depresión. Su uso en infusión continua ha demostrado disminuir los requerimientos anestésicos de isoflurano a dosis entre unos 10 y 80 microgramos kilómetro y se describió un efecto de techo para la dosis de midazolam, es decir, mayores dosis de 10 microgramos kilómetro no permiten disminuir más la concentración alveolar mínima de este fármaco, pero sí que es de utilidad puesto que permite disminuir las dosis que utilizamos y con ello los efectos adversos asociados a esos fármacos. Y también se ha descrito su utilización en protocolos de TIVA de alfaxalona, describiéndose una reducción tanto de la dosis de inducción como de la dosis de mantenimiento de alfaxalona en pacientes sanos. Ahora me gustaría comentar brevemente sugerencias de algunos protocolos de TIVA en la especie canina y en la especie felina. Igual que si realizáramos una anestesia inhalatoria, nuestro protocolo anestésico no solo va a estar condicionado porque usemos anestesia intravenosa o anestesia inhalatoria, sino un poco de cara al paciente que tenemos que realizar una anestesia general y de cara al tipo de procedimiento. Así, por ejemplo, vemos que en el caso de que se trate de procedimientos dolorosos, tanto quirúrgicos como diagnósticos, pues deberíamos utilizar algún fármaco analgésico, bien en la premedicación o bien durante el mantenimiento en forma de una infusión continua de opioides o de algún otro tipo de fármaco. En base a ello, lo que vamos a tener son distintos rangos de dosis de propofol que variarán, por supuesto, en función de si el paciente está o no premedicado, y esto lo podéis consultar no solo en esta tabla, sino también en el mismo prospecto o en la misma información del fármaco, y que van por tanto a variar. En pacientes que tengan una premedicación más suave o que no se realicen procedimientos de tipo doloroso y por tanto no se lleve a cabo ninguna utilización de infusiones continuas o ningún otro fármaco que ayude o aporte algo, los rangos de dosis se sitúan entre 0,4 y 0,5 miligramos kilómetro. Sin embargo, si utilizamos, por ejemplo, una infusión continua de propofol, como es en este ejemplo, en esta línea, o bien técnicas de anestesia locorregional, pues el rango se reduce entre 0,1 y 0,3 miligramos kilómetro. Por tanto, debemos ajustar un poco la dosis que vayamos a utilizar en función del protocolo. Pero dado que la idea es, como quien dice, empezar un poco a ver cómo funciona esto y cómo podemos llevar a cabo una anestesia adecuada mediante una técnica anestésica intravenosa, pues estos serían algunos ejemplos que podríais utilizar porque son protocolos que se han descrito previamente de artículos ya publicados. En el caso de la especie felina, lo mismo, va a estar un poco supeditado al tipo de procedimiento que estamos realizando, si estamos administrando, necesitamos algún aporte de analgesia o no, en función del tipo de fármaco. Aunque no lo he comentado únicamente algunos de los fármacos adyuvantes. Está claro que si queremos realizar, por ejemplo, una anestesia locorregional, pues existen una serie de técnicas y una serie de fármacos recomendados en función del procedimiento del que se trate. Pero bueno, yo aquí simplemente he querido comentar o mencionar la utilización de algunos fármacos que se pueden utilizar en infusión continua cuando se realizan protocolos de TIVA, puesto que el tema de la anestesia locorregional, que también podríais anexarlo o incluirlo en un protocolo de anestesia intravenosa, pues lo veréis posteriormente en el resto de charlas de la semana. Pero es un poco para que llevéis la idea de que se pueden usar muchas cosas por vía únicamente intravenosa y que ello va a permitir una serie de ventajas. Una vez vistos los fármacos, ¿qué equipamiento o qué material necesitamos para realizar una TIVA? En primer lugar, necesitamos un catéter intravenoso. Un catéter intravenoso que va a ser la vía por la que nosotros vamos a conseguir administrar el fármaco que necesitamos para mantener al animal inconsciente. Ese catéter intravenoso deberá ser adecuado en función del tamaño del paciente y podremos colocarlo bien en la vena cefálica, bien en la vena safena, en función del procedimiento para comodidad del procedimiento que se vaya a realizar.
Lo que es muy importante es que el catéter sea permeable durante todo el procedimiento y por tanto también debemos fijarlo muy bien. Es decir, es fundamental que no se extravase la vía durante la anestesia porque es nuestra forma de mantener un plano anestésico adecuado y estable. Yo como medida de seguridad os recomiendo que si no tenéis limitación de material, de coste o de rasurado de la zona, si podéis colocar 2 catéteres intravenosos sería perfecto, porque es una medida de seguridad en el caso de que algo falle con el otro y aparte os va a permitir administrar de forma diferenciada fármacos por distintos catéteres, porque si yo quiero administrar todos los fármacos por un solo catéter, pues es verdad que nos puede dar alguna alteración en las concentraciones plasmáticas o en el volumen de fármaco que estamos administrando. De todas maneras, no es imprescindible cateterizar dos accesos venosos. Con uno es suficiente. Si tenemos uno, lo recomendable sería utilizar una llave de 3 vías o una llave de 3 pasos. Esto lo que nos permite va a ser colocar esta parte a la entrada del catéter y disponer de un puerto de entrada que utilizaremos únicamente para la administración de los fármacos inyectables para mantener la anestesia y tendremos otro puerto disponible en caso de tener que administrar algún fármaco de emergencia o algún fármaco de otro tipo que sea necesario administrar. Por tanto, nos va a facilitar bastante la administración de distintos fármacos o sueros o lo que necesitemos. Y por último, sistemas de infusión. Esto sería el equipamiento más básico, lo más así claro que necesitamos para llevar a cabo una TIVA. Pero ¿cómo la hacemos? O sea, ¿qué equipamiento necesitamos a lo largo del procedimiento anestésico? Pues vamos a ver en cada fase del protocolo anestésico qué es lo que necesitamos cuando hacemos una TIVA paso a paso. Si nosotros vamos a llevar a cabo un procedimiento quirúrgico o diagnóstico del tipo que sea, vamos a llevar a cabo una serie de fases. Por un lado, iniciaremos la premedicación del paciente. A continuación, cateterizaremos un acceso venoso, realizaremos la preoxigenación y a continuación haremos la inducción a la anestesia general. Tras la inducción podremos intubar mediante intubación endotraqueal al paciente y bueno, durante todo el procedimiento es deseable llevar a cabo una monitorización del paciente para ver qué es lo que está pasando. Una vez que tenemos al paciente intubado, iniciaremos el mantenimiento anestésico, llevaremos a cabo el procedimiento quirúrgico o diagnóstico o la actuación clínica que necesitemos y una vez que finalicemos, procederemos a la recuperación anestésica. Esto es un poco la fase, ¿no?, de cualquier anestesia. ¿Cómo lo hacemos si queremos realizar una TIVA? En primer lugar, para la premedicación utilizaremos una combinación de fármacos sedantes y analgésicos en función de las características que presente nuestro paciente. Esto es igual que para una anestesia inhalatoria, es decir, en función del carácter, del estado de salud, de la edad, del procedimiento que se vaya a realizar, utilizaremos la combinación que nosotros consideremos para realizar la premedicación. Una vez que conseguimos la sedación y la tranquilización en el paciente, llevamos a cabo la cateterización venosa. Para ello, utilizaremos un catéter venoso de tamaño adecuado. Si podemos garantizar 2 accesos venosos, perfecto, sería algo que yo os recomendaría. Y llevar a cabo la preoxigenación mediante bien mascarilla facial, bien gafas nasales, con nuestro circuito anestésico y fuente de oxígeno. Una vez que el animal lo hemos preoxigenado, recomendable entre 3 y 5 minutos, ya sabéis, llevar a cabo la inducción anestésica. Para ello, lo que vamos a utilizar son un bolo o dosis efectos de los fármacos anestésicos inyectables que vayamos a utilizar durante el mantenimiento. ¿Por qué el mismo que durante el mantenimiento? Porque nos va a servir como bolo de carga, es decir, como administración de fármaco que va a conseguir aumentar rápidamente la concentración del fármaco de forma que yo tenga ese efecto terapéutico que deseo, inicie la infusión continua y a medida que va disminuyendo la concentración plasmática del bolo, voy alcanzando la concentración plasmática que deseo, como veíamos en la gráfica anterior. Una vez que hemos llevado a cabo la inducción a la anestesia general, realizamos la intubación endotraqueal utilizando tubos endotraqueales como sistema de neumotaponamiento, una jeringa o un sistema para inflar este sistema, un elemento para sujetar el tubo al paciente e idealmente pues podríamos disponer de un laringoscopio, pero no es imprescindible. Siempre que tengamos una buena fuente de luz para visualizar la entrada de la laringe sería suficiente. Y ya tenemos a nuestro paciente
intubado y digamos que anestesiado, inconsciente, pero tenemos que mantener ese estado mediante el mantenimiento. Para ello lo que vamos a utilizar son fármacos o fármaco anestésico inyectable elegido para realizar ese mantenimiento. Si nosotros queremos realizarlo en forma de bolos intermitentes, necesitaremos el fármaco y una jeringa para ir administrando bolos a medida que nosotros veamos que el plano anestésico del paciente se superficializa, ¿vale? Mediante una monitorización de los signos clínicos habituales que utilizamos. Si llevamos a cabo una administración en infusión continua, lo que deberemos disponer es de un sistema de infusión de fármacos automatizados, es decir, una bomba de infusión, una bomba de perfusión, de un sistema de infusión y de los fármacos o del fármaco que vayamos a utilizar. Y lo que tenemos que hacer en este caso es calcular el volumen administrado, que nosotros hablábamos, por ejemplo, en el caso de las sugerencias de protocolos, de unos rangos de entre 0,3 y 0,5 miligramos kilo minuto, pero eso lo tenemos que transformar a mililitros hora para nosotros seleccionar en el setting de la bomba de infusión o del sistema de perfusión cuál es la cantidad de fármaco que queremos administrar por unidad de tiempo. Veremos estos cálculos en un momento. Si vamos a realizar una administración en infusión continua, lo que ya hemos dicho, contar con bombas de infusión o perfusiones de jeringa y sistemas de fluidoterapia. Existen diferentes modelos disponibles de bombas de infusión y de bombas de perfusión que disponen de un mayor grado de precisión, pero mínimo, o sea, cualquiera de los dos es válido. Y si no tenemos un sistema de infusión automatizado, si no tenemos una bomba de fluidoterapia, insisto, hay muchos modelos, los precios son bastante asequibles y nos van a permitir un control del plan anestésico muy preciso y además los sistemas de fluidoterapia suelen valer los normales que tenemos en clínica, los sistemas de gotero. Pues si no tenemos estos equipos, se puede utilizar un gotero, es decir, se puede utilizar un sistema de fluidoterapia conectado al vial del fármaco y regular la cantidad de fármaco que yo deseo administrar, regulando el dosificador de las gotas por minuto. ¿Qué pasa? Que esto tiene menor precisión y es necesaria una mayor monitorización, porque cuando yo estoy utilizando un sistema de infusión automatizado, yo voy a poner los mililitros por hora, la bomba va a realizar su trabajo y va a ir administrando el fármaco o la cantidad de fármaco que yo haya seleccionado. Claro, esto tiene de bueno que podemos hacer el setting de la bomba y un poco nos olvidamos porque además estos equipos tienen sistemas de alarmas que nos avisan si hay algún problema con la vía venosa. Pero si yo tengo un gotero, tengo que estar continuamente pendiente de que las gotas que yo he elegido regulando el flujo sean las que de verdad necesita el paciente. Puede ocurrir que si se produce un cambio de posición del paciente y en vez de tener la extremidad extendida, la flexiona, pues ya esa vía venosa no sea tan permeable como para que el efecto de la gravedad permita la entrada del fármaco y por tanto puede ser que deje de pasar el fármaco y por tanto se despierte el paciente. Del mismo modo, igual nosotros tenemos que caen tantas gotas por minuto y por un cambio de posición el paciente extiende la extremidad y cae más rápidamente. Se puede producir una sobredosificación de este fármaco. Y además debemos tener en cuenta que si yo voy a utilizar un sistema de gotero, solo puedo administrar un fármaco por gotero, no puedo utilizar una bomba de infusión a la vez porque entonces no va a funcionar el sistema gravimétrico. En todo momento debemos llevar a cabo la monitorización del paciente desde antes de la inducción anestésica, con los medios de los que dispongamos, bien de forma física, analógica, palpando el pulso, palpando el choque de punta del corazón con un fonendo, con termómetro digital, diferentes medios de monitorización o bien con monitores multiparamétricos. Pero es importante monitorizarlo para conocer los efectos de los fármacos y recordar que el efecto de depresión respiratoria que se produce cuando se utiliza una TINO. Recordar también que debemos asegurar un aporte adecuado de oxígeno y que es recomendable disponer de la posibilidad de realizar una ventilación mecánica, no necesariamente mecánica, sino una ventilación controlada, es decir, monitorizar qué está pasando con el CO2 del paciente y, en caso necesario, actuar para controlar esa ventilación.
En esta imagen lo que tenemos es una bomba de infusión en la que yo estoy administrando, en este caso Propofol, con un sistema de perfusor de jeringa, un prolongador que ya conectado al paciente. A la vez estoy utilizando una mezcla de oxígeno y aire medicinal de un 50% y estoy monitorizando en todo momento la ventilación que estoy realizando, que es una ventilación controlada, puesto que este paciente estaba hipercámnico. Un consejo que os doy en el caso de que en vuestro centro o forma de trabajo tengáis a la vez la bomba de infusión y el vaporizador, es que si lo veis, no sé si lo veis en la imagen, no sé si puedo señalarlo, es que yo he colocado aquí un par de esparadrapos de papel para evitar la inercia que nos sale de, uy, el paciente se está superficializando un poco, voy a subir el ISO, y vas a subir el ISO o el sevoflurano y vas a echar mano al vaporizador. Pues esto, si no estáis familiarizados con la utilización de una tiba y por inercia vais a ir a regular el dial del vaporizador, sería recomendable para evitar acabar realizando una piba, no pasaría nada, pero habría que hacer un ajuste posterior. Y recordar también que en caso de ser un procedimiento doloroso, hay que asegurar el aporte de una analgesia adecuada, bien con técnicas de analgesia locorregional, con infusiones de fármacos analgésicos, realizando siempre un protocolo de anestesia equilibrada. Y por último, para recuperar al paciente, porque estábamos en el mantenimiento, pues para la administración de los fármacos utilizados que estemos empleando, interrumpir la infusión continua o dejar de administrar los bolos del fármaco. Debemos continuar monitorizando al paciente en esta fase tras la extubación para asegurar, igual que si fuese una anestesia inhalatoria, que está en perfectas condiciones o realizar las intervenciones oportunas y intentar permitir una recuperación en un ambiente tranquilo, en el que el paciente esté cómodo, evitar situaciones de incomodidad como por ejemplo la distensión vesical, es decir, se recomienda el vaciado de la vejiga, no ya por realizar una técnica de TIVA, sino simplemente por el bienestar y la seguridad del paciente cuando se recupera de un procedimiento de anestesia general. Y por último, la utilización clínica de la TIVA, creo que me estoy extendiendo un poco más del tiempo, espero que no se os haga muy pesada la charla, pero me gustaría comentar un poco la utilización clínica de la PIVA. Hemos dicho que la PIVA sería anestesia, TIVA sería anestesia total intravenosa y PIVA es anestesia parcial intravenosa. Lo que se realiza en este caso es que se combina el uso de anestesia inhalatoria con el uso de infusiones continuas de fármacos adyuvantes que se administran por vía intravenosa. Es decir, en este caso estamos administrando fármacos por 2 vías. Con ello lo que realizamos es una técnica de anestesia equilibrada en el sentido de conseguir las ventajas de una mayor analgesia, reducir las dosis de los anestésicos generales que estamos utilizando y reducir, por tanto, los posibles efectos adversos que son dosis dependientes. Algunos ejemplos de infusiones continuas intravenosas utilizadas clínicamente en perros y gatos son los que os muestro en las siguientes 2 diapositivas. En este caso vemos una tabla en la que se indica el fármaco que se utiliza, la dosis de carga, en el caso de que sea necesario administrar un bolo de carga para conseguir una concentración plasmática más rápida. Hay otros que tienen un efecto tan rápido que no es necesario. Los rangos de dosis utilizados en el mantenimiento y algunas observaciones tales como efectos esperables de la utilización de estos fármacos. Tendríamos, por ejemplo, y por enlazarlo con la sugerencia del protocolo operativa que habíamos visto en el caso anterior, el uso de fentanilo, ¿vale? Una infusión continua de este fármaco que nos va a permitir aportar analgesia al paciente, empezando por una dosis de carga de entre 3 y 5 microgramos kilo administrado en un tiempo razonable, en 5 minutos, por ejemplo, que puede administrarse bien en la inducción anestésica para llevar a cabo una inducción anestésica o bien antes de iniciar el procedimiento quirúrgico del que se trate. Seguido, tras la administración del bolo de carga, de la dosis de mantenimiento. ¿Y qué es lo que puede ocurrir cuando utilizamos este fármaco? Pues que se produzca bradicardia y depresión respiratoria. Lo que vamos a hacer, igual que cuando administramos cualquier otro tipo de fármaco, es ver un poco la respuesta del paciente en base a los efectos que nosotros queremos conseguir de analgesia o de hipnosis o de relajación muscular en función del fármaco y un poco ver los efectos adversos que se producen, puesto que sabemos que la respuesta al paciente pues no siempre es igual en todos los pacientes. Entonces,
Esta dosificación mediante rangos es un poco para que vosotros en vuestra experiencia podáis utilizar quizás empezar por la dosis más baja e ir graduando un poco el efecto en función de los efectos que observéis. ¿Vale? Sería esta tabla en la que vemos diferentes tipos de fármacos y también esta otra en la que también podemos realizar combinaciones. No solo podemos administrar una infusión continua intravenosa de ketamina, sino que la podemos combinar, por ejemplo, con fentanilo o con lidocaína o con morfina. ¿Por qué? Porque al tener mecanismos de acción diferentes, actuar sobre diferentes receptores, lo que vamos a conseguir es actuar sobre diferentes puntos, en este caso del impulso nociceptivo, y llevar a cabo, por ejemplo, una analgesia multimodal, además de conseguir una disminución de los requerimientos de los anestésicos principales. Y ya por último, espero no haberos dejado muy cansados con toda esta información, quería mostraros un ejemplo de cálculo de dosis. El cálculo de dosis cuando se realiza una TIVA es lo mismo que cuando tenemos que calcular qué cantidad de acepromorfina o de morfina necesita un paciente que tiene un peso determinado. Pero para que veáis un poco que esto pues, no es algo mucho más complicado que lo que hacemos habitualmente en la clínica de anestesia, sino que es pues, otro cálculo más. En este caso tenemos un paciente de 20 kilos que vamos a premedicar con acepromorfina y morfina, vamos a utilizar propofol a dosis efecto para la inducción anestésica y el mantenimiento lo vamos a realizar con una TIVA, con propofol, a una dosis inicial de 0,3 miligramos por kilo y por minuto. Luego veremos qué es eso de la dosis inicial. Para este paciente realizaremos posteriormente un bloqueo anestésico del plano transverso abdominal. En este caso yo cuento con un sistema de infusión que es una bomba y lo que necesitamos es decirle o introducir en los ajustes de este equipo los mililitros por hora que deseamos administrar a este perro. Entonces, lo que necesitamos calcular es esa velocidad, los mililitros por hora. Entonces, partiendo de la dosis inicial que habíamos establecido por el tipo de procedimiento de protocolo, serían 0,3 miligramos kilo por minuto, pero yo necesito mililitros por hora. Lo primero que podemos hacer es pasar esta dosis de infusión a hora, multiplicándolo por 60 minutos que son una hora, y tendríamos 18 miligramos por kilo y por hora. Como nuestro paciente pesa 20 kilos, pues para el peso de nuestro paciente serían 360 miligramos por hora, pero nosotros necesitamos mililitros. En este punto es en el que utilizamos la concentración del vial de propofol, que son 10 miligramos mililitros, para hallar ahora sí los 36 mililitros por hora. Esto, que es lo mismo que se puede hacer mediante estos factores de conversión, se puede hacer con la dosis de que el volumen a administrar de un fármaco es igual a la dosis por el peso entre la concentración. Pero para que veáis que es un cálculo muy sencillo, pero sí que es necesario realizar para ajustar el volumen en función del paciente. ¿Y qué era esto de la dosis inicial? Nosotros hemos comentado anteriormente, cuando indicaba las sugerencias de los protocolos, que tenemos unos rangos. Nosotros vamos a iniciar nuestro mantenimiento anestésico con una dosis concreta, igual que cuando hacemos anestesia inhalatoria, que decidimos empezar, por ejemplo, por 1,5% en el vaporizador de isoflorano, por ejemplo, pues nosotros empezamos por una dosis inicial. Y esa dosis inicial tenemos dos formas de ajustarla. Por un lado, podemos hacer variaciones de un 20% respecto al valor basal, es decir, si yo tengo mis 18 miligramos kilo hora, pues calculo a qué equivale aumentos o disminuciones de ese 20%. O bien, sumar a esa dosis inicial o restar, en el caso que sea, 0,05 miligramos kilo minuto cada vez. De lo que se trata es de hacer un cálculo de una especie de, establecer una especie de escalera, por así decirlo, en la que cada escalón serían esos aumentos o disminuciones de las dosis de fármaco que vayamos a utilizar en función del plano anestésico que nosotros monitoricemos en el paciente, es decir, en función del efecto observado. Si yo deseo empezar por 0,3 miligramos kilo minuto, pero tras la monitorización del plano veo que el paciente presenta un fuerte reflejo palpebral, que tiene
el globo ocular en posición centrada o que incluso presenta algún movimiento, yo voy a subir ese escalón, voy a subir un peldaño en el escalón, subiendo la dosis de infusión y viendo el efecto. Lo mismo, si no tiene nada de reflejo palpebral, es decir, existe depresión cardiorrespiratoria o tiene el globo ocular en posición centrada con falta de reflejo palpebral, es decir, está demasiado profundo, pues lo que haremos será bajar un escalón, es decir, administrar menos. Es igual que cuando nosotros ajustamos el dial del vaporizador de isoflurano o de sevoflurano y aumentamos o disminuimos la cantidad. Lo que os recomiendo es que, dado que son muchos cálculos los que tenemos que hacer, en este caso porque va en función de la dosis que queramos y del peso del paciente, yo lo que hago es que antes de empezar el procedimiento anestésico, encima de la bomba de infusión o en la hoja de anestesia, preparo un pequeño papelito en el que, no sé si se verá muy bien, pero anoto el peso del paciente, en la línea de arriba apunto esos pequeños escaloncitos que os comentaba, es decir, mi dosis central y los aumentos y las disminuciones en miligramos kilóminuto, y en la línea de abajo los mililitros por hora a los que corresponden. Es decir, si yo tenía 0,3 miligramos kilóminuto, los mililitros por hora para ese paciente eran 36, pues hacer lo mismo para los diferentes escalones de dosificación. Esto ayuda bastante porque si tenemos que hacer un cambio enseguida, no tenemos que estar calculando todo el rato, sino que tenemos ahí esa ayuda visual para hacerlo todo un poco más fácil. ¿Qué pasa si no tenemos un sistema de infusión? O sea, una bomba de infusión, un sistema automatizado. Podemos utilizar un sistema de infusión sin una bomba, pero en este caso es mejor utilizar un sistema de infusión pediátrico. No sé cómo se llama allí, si tiene el mismo nombre, pero con un sistema de infusión pediátrico yo me refiero a aquellos en los que 1 mililitro se produce o se administra cuando caen o se ve la caída de 60 gotas en la cámara de gotero del sistema. Esos son los sistemas de infusión pediátricos. Y se recomienda utilizar estos porque permiten un mejor ajuste del volumen. En este caso, lo que vamos a calcular no son los mililitros por hora, sino las gotas por minuto o las gotas por segundo, que yo tengo que ir monitorizando y que van cayendo en esa cámara para ver que le estoy administrando la dosis necesaria. De nuevo, se pueden hacer con factores de conversión o bien mediante la utilización de fórmulas. En este caso sería igual las gotas por segundo o gotas por minuto. Se podría calcular multiplicando la dosis de infusión, miligramos kilominuto o miligramos kilohora, de la unidad que sea, por el peso del paciente y por el tipo de sistema, que esto serían 60 gotas por mililitro, partido por la concentración del fármaco y partido por la unidad de tiempo, si son 60 segundos o si es un minuto, prestando atención a que haya las mismas unidades en el numerador y en el denominador para obtener las gotas por segundo o las gotas por minuto. En el ejemplo que teníamos anteriormente, esto sería 0,3 miligramos kilo minuto por 20 kilos que pesa nuestro paciente por 60 gotas por mililitro y dividido todo ello por la concentración del fármaco, que son 10 miligramos por mililitro y por un minuto. En este caso serían 36 gotas por minuto. No sé si os acordáis que antes también salía el número 36, salían 36 mililitros por hora. Entonces, si utilizamos un sistema de infusión pediátrico, los mililitros hora es igual que las gotas por minuto. Pero yo lo que quiero es que veáis cómo se hace el cálculo, os familiaricéis con estos cálculos, veáis que son cálculos que realizamos habitualmente en la clínica y que no son difíciles y que no por ello tiene que suponer un impedimento para realizar esta técnica de mantenimiento. Y en cualquier caso es algo que con la práctica al final cada vez se hace más rápido y es algo que no debería darnos miedo. Otro ejemplo que tendríamos es que, aparte del uso continuo de Propofol, pues si queremos hacer una infusión continua de ketamina, tendríamos que elegir la velocidad de infusión y la cantidad en la que queremos hacer la disolución y calcularlo. ¿Vale? Este es otro tipo de cálculo, pero es cierto que como ya me estoy excediendo del tiempo de presentación, pues si queréis lo vemos en las preguntas o si tenéis cualquier duda me preguntáis más adelante cómo hacerlo. Esto es simplemente otro ejemplo de lo que ya hemos visto. ¿Vale? Serían diferentes resultados. Y ya por último,
deciros que existe una infografía de la Asociación de Veterinarios Anestesistas de cómo usar la TIVA. Es una infografía muy gráfica, muy visual, mucho más corto de todo lo que yo os he contado, que igual era demasiado intenso para tan poco tiempo, pero esta infografía está muy bien porque os cuenta cuáles son las opciones para realizar TIVA, una serie de consejos cuando vas a llevar a cabo esta técnica, una comparación con la anestesia inhalatoria, en definitiva es una guía rápida para poder realizar anestesia intravenosa de forma adecuada. Además, se incluye una aplicación, que es una aplicación de DECRA, en la que se facilita todo este cálculo de infusiones continuas. Entonces, también es una herramienta en la que poder practicar y poder ir adquiriendo una mayor familiaridad con todo el cálculo de estas dosis y con todo esta técnica, que sin duda creo que es una buena alternativa al uso de anestesia inhalatoria por las características y las ventajas que presenta sobre el paciente y también para el propio operador, el propio anestesista. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya resultado útil. Os dejo en esta diapositiva mis direcciones de correo electrónico por si deseáis hacer alguna pregunta o discutir algo, o si deseáis solicitarme algún tipo de información o referencia o algo que no os haya quedado claro. Y si tenéis alguna pregunta, que me imagino que tendréis alguna, pues por mi parte encantada de responderla. Muchísimas gracias. Vale, doctora Rocío, muchísimas gracias por la charla, excelente. Ya tenemos varias preguntas. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. La primera pregunta la hace el doctor Santiago. Se sale un poco del tema de la TIVA, pero él tiene esa duda de premedicación. Dice que tiene o ha tenido experiencia en el uso de alfa-2 adrenérgicos mezclados con fenotiazínicos para la preanestesia. Por ejemplo, silacina más acepromacina. ¿Qué le podrías llegar a decir sobre dicha sinergia para la premedicación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sin duda es una pregunta interesante porque también es un tema que se ha discutido ya anteriormente y siempre se ha planteado que quizás la combinación de estos fármacos nos va a permitir, por un lado, el efecto sedante potente de los alfa-2 y, por otro lado, la duración del efecto sedante de la promacina, de la fenotiazina, y que eso haga, por un lado, que tengamos un animal sedado en poco tiempo, pero que ese efecto nos dure mucho, se prolongue durante la recuperación y con ello haya una menor incidencia de efectos excitatorios. En este sentido, nosotros no solemos utilizar esta combinación, puesto que hay un compañero en este caso del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense, que realizó precisamente esta investigación y él nos vio una ventaja clínica significativa de combinar ambos fármacos. Es cierto que podríamos esperar, como decimos, una mayor duración del efecto sedante en el caso de la acepromacina o una mejor recuperación por ese efecto sedante residual durante la recuperación anestésica una vez que se ha pasado el efecto sedante del alfa-2, pero aunque ahora mismo no tengo en la mente exactamente la referencia, no recuerdo si el artículo se publicó ya o está en proceso de publicación, sí que salió ese resultado. Entonces, no puedo aportar mucho más en base a la experiencia porque nosotros normalmente no lo utilizamos. Lo que hacemos habitualmente es utilizar o bien alfa-2 o bien fenotiacinas y luego si necesitamos una sedación añadida durante la recuperación, que es un ejemplo, ¿no? Sobre todo porque tenga cierta excitación durante la recuperación del paciente, lo que solemos es ver si el paciente presenta dolor, si tiene alguna situación de incomodidad y si es por algún grado de excitación aparte, por el temperamento o el carácter del paciente, administrar una pequeña dosis de alfa-2, lo que solemos utilizar. Entonces, simplemente te digo la respuesta a lo que ha observado otro compañero cuando utilizó dexmedetomidina, concretamente, con acepromacina. Entonces, no tengo experiencia o cuál sería el resultado cuando se utiliza chilacina. Vale, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace la doctora Andrea Aparicio.
¿Qué volumen de líquidos sugiere que sea el que se debe mantener durante el proceso anestésico? Entiendo que la respuesta de la doctora se refiere al volumen de fluidos utilizados para fluidoterapia, Para el no para TIVA. mantenimiento. Sí, para el mantenimiento. Sí, según las guías recientemente publicadas de la Asociación Americana, se recomienda unos 3 mililitros kilo hora para gatos y unos 5 mililitros kilo hora para perros. Si bien es cierto que existen estudios en los que se señala la importancia de valorar el estado de la volemia o de la precarga del paciente antes de utilizar una velocidad de infusión o una cantidad de fluidos estandarizadas para todos los pacientes, puesto que sabemos que no todos los pacientes llegan en las mismas condiciones y a lo mejor hay perros que no necesitan esos 5 mililitros kilo hora porque a lo mejor por el tipo de procedimiento que se realiza o no se producen tantas pérdidas, ¿no? Además, si contabilizamos la cantidad de pérdidas que se producen por perspiración o se produce, por ejemplo, la apertura de alguna cavidad abdominal, pues son menores, ¿no? A esos 5 mililitros kilo hora. Incluso hay compañeros que utilizan menos y no por ello estamos produciendo un estado nosotros de hipovolemia. Entonces, eso es lo que hay ahora mismo publicado como recomendación de estas guías, pero es verdad que se puede utilizar incluso menos, incluso 2-3 mililitros kilo hora, siempre y cuando hablemos de pacientes sanos, claro. Pero cuando utilizamos una anestesia total intravenosa o si vamos a utilizar infusiones continuas con fármacos, pues es verdad que debemos regular la cantidad de fluidos total administrado. Es decir, si yo quiero utilizar o si mi dosis inicial es de 5 mililitros kilo hora de un suero salino o un suero ringerlactato, el que se utilice, y voy a utilizar también una infusión continua de ketamina, pues tendré que regular el volumen de fluidoterapia que estoy utilizando para no producir una sobrecarga. Aquí tenemos que tener en cuenta, eso sí, el conjunto de fármacos o de fluidos que estamos administrando. Pero en este caso, entre unos 2-3 mililitros kilo hora podría ser recomendable. Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace el doctor José Merelo. Dice, ¿cuál sería el protocolo más adecuado para pacientes con intervenciones de emergencia sin saber su estado de salud, ya que determinados métodos anestésicos pueden agravar ciertas enfermedades o desórdenes metabólicos? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Eso es lo que todos queremos saber, es decir, cómo anestesiar a cualquier paciente que venga sin saber nada más. Pero lo que es fundamental en este caso es realizar una exploración física del paciente para determinar cuál es su riesgo anestésico y cuáles son las características que presenta. Es verdad que en situaciones de urgencia tenemos que actuar rápidamente, pero en primer lugar sí que tenemos que ver cómo está ese paciente. No va a ser lo mismo un paciente que tenga un compromiso respiratorio, que tenga un compromiso hemodinámico y también las situaciones que se pueden producir en situaciones de emergencia son muy variadas. Puede haber pacientes que se presenten en estado comatoso y en ese caso apenas vamos a necesitar el uso de fármacos sedantes en la premedicación o fármacos muy potentes o a lo mejor pacientes que presenten un estado cardiovascular muy comprometido y en ese caso lo que trataremos de evitar son fármacos que produzcan una depresión hemodinámica o cardiovascular importante. Entonces, ojalá pudiera responder a esa respuesta, pero, o sea, a esa pregunta, perdón, pero va a depender del paciente y de cómo esté y de cómo venga. Y en función de lo que veamos, evitar los fármacos que sabemos que no le van a venir bien, que van a tener unos efectos adversos más marcados. Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace el doctor Ricardo Gutiérrez. Dice, doctora, ¿cuál es su opinión sobre el uso del Soletil? Si es requerido usar un opioide durante su uso y qué opioide recomienda para este. Nosotros habitualmente empleamos más la ketamina que el Soletil. Lo realizamos o lo utilizamos en un protocolo de anestesia equilibrada.
La elección del opioide, de nuevo, va a depender del procedimiento del que se trate y de los efectos que yo quiero conseguir en el paciente. Si es un procedimiento doloroso, por ejemplo, el uso de morfina, de metadona, en función del procedimiento que sea, de la dosis que también queramos utilizar de Zoetis, tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? un juego. En el caso de que no quiera conseguir un efecto analgésico potente, pero sí que me interese el efecto sedante, pues, por ejemplo, un butorfanol, o un menor efecto analgésico, pero de mayor duración, también efecto sedante, un buprenorfina, por ejemplo. No sé exactamente qué fármacos opioides disponéis allá, entonces eso también hace un poco la diferencia entre los que pueden usarse con más o menos frecuencia en función del país de trabajo, pero sin duda el beneficio de la combinación con uno u otro fármaco va a depender del procedimiento y del paciente que nosotros tengamos que anestesiar en este caso. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace la doctora Aura Arbeláez. Dice que ¿qué opina sobre el uso de ketamina silacina? ¿En alguna condición concreta o en general? En general, me imagino que sería como el uso exclusivo de estos dos fármacos en el protocolo, o sea, sin asociar a otras cosas. Pues en este caso lo que vamos a conseguir es un estado de sedación, de inmovilización del paciente, prácticamente, bueno, en función de la dosis utilizada, pero será más parecido a un estado disociativo que a un estado de inconsciencia como tal. Entonces, bueno, sí que debemos tener en cuenta que si usamos únicamente estos fármacos, no se produce o no aseguramos la protección de la vía aérea, no tenemos un sellado de la tráquea. Estoy asumiendo que solo se administran estos fármacos de vía inyectable, por administración inyectable, y que no realizamos una intubación, puesto que en muchos casos los reflejos están mantenidos. Todo depende de la dosis, claro. Pero en ese caso debemos tener en cuenta lo que vamos a conseguir con esa administración y lo que no vamos a conseguir. Entonces, no me parece desacertado siempre y cuando pues sea adecuado para ese paciente y para el tipo de procedimiento que estamos realizando. Vale, doctora, muchas gracias. El doctor Juan nos dice que si por favor puedes poner la presentación y le puedes enseñar la diapositiva de Ketofol, de la infusión. Me imagino que querrá aclarar como tal la duda. Sí, no sé si se refiere a la del cálculo de la Sí, infusión. A ver, que como por la última parte he pasado un poco más rápido, no sé si se refiere a cómo sería realizar una TIVA utilizando una combinación de propofol y de infusión continua de ketamina. sí, me imagino que es esta. Entonces, en este caso, lo que yo quería era mostrar un ejemplo del cálculo de dosis. El cálculo para una TIVA de propofol ya lo hemos hecho y ver cómo sería preparar una infusión continua con ketamina a una dosis concreta específicamente de dosis de carga de 1,5 miligramos kilo, seguido de una dosis de infusión continua de 1,5 miligramos kilo hora y administrado disuelto en un suero a una velocidad de 1 mililitro kilo hora. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es administrar dos infusiones continuas por separado, es decir, realizamos la preparación del propofol por un lado y la preparación de ketamina por otro. Para ello utilizamos dos bolsas con los fármacos o dos jeringas o lo que sea. No sé si en la pregunta se refería a la preparación del ketofol, en la que se prepara la jeringa con los dos fármacos en conjunto. En este caso lo que habría que hacer es una dilución del propofol, ¿vale? Para juntar los dos en la misma jeringa. Pero si nos referimos a utilizar dos infusiones continuas, pues lo que tendríamos que hacer, en el caso del propofol, es preparar la solución de ketamina o de cualquier otro fármaco. Simplemente lo he puesto porque es
una forma de saber cómo preparar infusiones continuas, cualesquiera que sea, no solo para hacer una TIVA, sino para una anestesia inhalatoria en la que pueden aportar muchos efectos beneficiosos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues, en primer lugar, tenemos que calcular la concentración de la solución. Es decir, si yo tengo un bote de suero en el que yo quiero introducir ketamina o el fármaco que sea, calcular cuál es la concentración en ese bote de suero que yo voy a preparar. ¿Cómo lo hacemos? Pues la concentración de la infusión será igual a la dosis de infusión, es decir, 1,5 miligramos kilo por hora, partido por la velocidad a la que lo quiero administrar. Como en este caso habíamos seleccionado 1 mililitro kilo hora, pues es bastante sencillo porque son 1,5 miligramos por mililitro. Esta es la concentración, repito, que tengo en el bote de suero que nosotros queremos preparar. Pero, ¿cómo sé yo qué cantidad de ketamina o qué cantidad del fármaco que sea tengo que extraer del vial, de ese vial que vemos en la diapositiva? Pues para calcular el volumen del fármaco a extraer del vial, esto sería la concentración de la infusión por el volumen de suero, es decir, en cuánto quiero preparar esa solución, partido por la concentración del fármaco original. En este caso sería 1,5 miligramos por hora por los 100 mililitros del bote de suero que voy a preparar. Si fuera una jeringa de 50 mililitros, porque queramos ajustar el volumen, pues lo mismo, se modifica. Y dividido, en este caso, por 100 miligramos por mililitro, porque es la concentración del vial de ketamina. Entonces, ello da como resultado 1,5 mililitros. ¿Qué significa? Que nosotros conseguiremos el bote de suero, vamos a extraer 1,5 mililitros de ese suero, lo desechamos, conseguimos el vial de ketamina, extraemos 1,5 mililitros de ese vial y lo introducimos en nuestro bote de suero. Lo homogeneizamos y ya en ese bote lo que vamos a tener es una disolución a una concentración de 1,5 miligramos por mililitro. Entonces, si luego utilizamos nuestra bomba de infusión, colocamos esa infusión y lo administramos, pues al administrarlo a una velocidad de 1 mililitro por kilo y por hora, estaremos administrando una dosis de 1,5 miligramos kilo hora. No sé si era eso a lo que se refería, pero simplemente para ver cómo es el cálculo, porque hay veces que algunos veterinarios son un poco reacios al uso de infusiones continuas porque exige un tiempo, les da miedo cometer fallos a la hora de la cantidad de fármaco a extraer, a introducir en la solución, bueno, para que veamos que es algo relativamente sencillo y únicamente a lo que necesitamos estar un poco más familiarizados con esta serie de cálculos. Estas son solo unas fórmulas que resultan de unificar todos estos factores de conversión que hemos visto en el ejemplo anterior, pero no son fórmulas que de por sí haya que memorizar, sino que si lo analizamos y lo reflexionamos un poco, al final todos conseguimos obtener estos cálculos. O sea que me gusta pues unificarlo en la fórmula porque es un poco, o quiero pensar que es un poco más didáctico. No sé si he respondido a la pregunta. Vale, sí, doctora. En puntual él quería saber de dónde salía el cálculo. ¿Listo? Entonces yo creo que ha quedado resuelta la duda. Vale. La siguiente pregunta la hace el doctor Eduardo Esjaita. Nos dice que cuál es su opinión de las infusiones continuas de lidocaína en felinos. El uso de infusiones continuas en felinos me parece una opción, de nuevo, adecuada, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilicen. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta la mayor posibilidad de toxicidad en esta especie a los anestésicos locales, como es el caso de la lidocaína. Entonces, siempre y cuando se utilicen unas dosis que estén dentro del rango clínico para esa especie, me parece que tiene unos efectos muy beneficiosos, no solo de cara a la analgesia, sino al efecto antiendotóxico y procinético que nos pueden aportar en función del procedimiento que realicemos. Con lo cual me parecería una opción adecuada, siempre y cuando, pues lo que digo, ¿no? Considerando las características del paciente que tenemos que realizar la anestesia. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace la doctora Dona Vera. Dice que ¿en qué momentos usted prefiere la alfaxalona sobre el propofol?
y qué experiencia tendría también al poner en elección el etomidato. Pues es una pregunta muy interesante, voy a intentar dar una respuesta breve, porque bueno, no he querido entrar mucho en detalle con la utilización de este fármaco, puesto que sé que no se comercializa ya, entonces pues bueno, era un poco extenderme de forma innecesaria, pero me parece que la utilización de alfaxalona tiene una serie de ventajas para el paciente, dadas sus efectos. Por un lado, es un fármaco que mantiene una notable estabilidad cardiovascular con una mínima de presión respiratoria. Sin embargo, en base a mi experiencia en su utilización para el mantenimiento de la anestesia en pacientes sanos, lo que he observado, y de hecho hay un artículo recientemente publicado, es que la calidad de recuperación que se observa cuando se emplea una infusión continua de alfaxalona puede resultar inadecuada para procedimientos clínicos de tipo ambulatorio, es decir, pacientes que queremos que se recuperen rápidamente de una forma adecuada para poder darle el alta hospitalaria y que vuelvan a su casa con sus propietarios. ¿Por qué? Pues por lo que observamos fue la presencia de efectos excitatorios como mioclonias, pedaleos, vocalizaciones de una duración considerable. Esto, cuando hemos evaluado la utilización de infusiones continuas de propofol, no se ha dado. Es decir, sí que es verdad que cuando se usan estos fármacos se pueden producir algunos efectos excitatorios durante la recuperación, pero son mínimos y son muy similares a los que se pueden ver con isoflurano o con sevoflurano, es decir, con anestesia inhalatoria, y que pueden depender también de otros factores que afectan a la recuperación y que recordemos que no los hemos estudiado completamente. No solo el carácter del paciente y situaciones de incomodidad, sino la predisposición a algunas razas a tener esta serie de efectos adversos y no sabemos muy bien por qué se produce. Entonces, mi opinión sobre la alfaxalona es que es un fármaco que tiene muy buen perfil cardiovascular y respiratorio, un amplio margen terapéutico, pero quizás no lo destinaría al mantenimiento de una anestesia intravenosa en infusión continua en la especie canina, por estos efectos. Si bien es cierto que nosotros los evaluamos en unas condiciones concretas, es decir, eran procedimientos de una duración relativamente larga, eran casi todos de más de una hora, y quizás en procedimientos diagnósticos muy cortos, de 15 minutos, media hora, sí que pueda reducirse esos efectos adversos. En cualquier caso, la mayor utilización de alfaxalona yo creo que está justificada porque es un fármaco que nos permite su administración intramuscular. Eso es una ventaja con el propofol y que además produce un muy buen grado de sedación, con lo cual en animales en los que a lo mejor no queramos usar otros fármacos con efectos cardiovasculares más potentes o en los que nos preocupen otra serie de efectos adversos, sí que puede ser una recomendación muy adecuada para utilizarlo de cara a la sedación. De hecho, recientemente hay un artículo publicado por Arenillas y colaboradores en los que se ve la utilidad de la combinación de diferentes fármacos con alfaxalona. Y los autores evidencian eso mismo, ¿no? La utilidad de este fármaco para potenciar la sedación en estos pacientes. En cuanto al uso de tomidato, no sé si referido a inducción o a mantenimiento de la anestesia, pero bueno, es verdad que su uso en infusión continua o en administraciones repetidas no se recomienda por el efecto de supresión de la actividad adrenal que produce, ¿no? Se ha visto que esta supresión pues, puede ser en medicina humana en una única administración de hasta 6 horas postoperatorio. Es algo que no se recomienda puesto que al no o al interferir con esa producción de corticoides no puede que el paciente no se enfrente de la misma manera a una situación quirúrgica que es una situación estresante. En inducción me parece que es una opción muy recomendable en el caso de que tengamos un paciente con una gran instabilidad hemodinámica o con una enfermedad cardiovascular que esté en términos ya descompensados y en los que nos preocupe administrar otros fármacos con efectos cardiovasculares más potentes. Quizás lo que preocupa es un poco los efectos de excitación que se suelen ver cuando se emplea el tomidato, pero creo que se debe más a que suelen ser pacientes en los que no se ha utilizado una premedicación muy potente, pues los que a lo mejor nos da miedo administrar este fármaco y al utilizar quizás
dosis muy reducida, lo que predomina es ese estado de transición, ¿vale?, entre la fase 2 y fase 3 del plano anestésico quirúrgico que conocemos y en los que se produce como cierta desinhibición del comportamiento. No desinhibición, pero sí que se puede producir unos efectos excitatorios. Entonces, en resumen, que al final me he extendido más allá de lo que quería, la alfasalona me parece muy recomendable, sobre todo para potenciar la sedación, pero menos para protocolos de TIVA, por los efectos excitatorios que produce en la especie canina principalmente. Y el etomidato, aunque es verdad que no existen estudios sobre su utilización en infusión continua, sobre el efecto sobre la producción de corticoides endógenos, sí que me parece adecuado siempre y cuando las condiciones del paciente así lo estimen oportuno en el caso de la inducción anestésica. Siento haberme No, nos ha dado una alargado. respuesta muy completa, doctora. Muchas gracias. En cuanto a, quedan dos preguntas. Una de ellas la hace la doctora Stephanie Balud. Dice que qué protocolo de TIVA utiliza para la cesárea en perras. Pues en este caso yo le invito a revisar un artículo de Conde Ruiz y colaboradores, creo que era de 2016, en el que comparan la utilización de anestesia activa con alfaxanona y con propofol, si no recuerdo mal, y en la que señalaban que era, creo, perdona porque es que ya no me acuerdo de todo exactamente, creo que era mejor el uso de alfaxanona, pero debemos tener en cuenta que la utilización de estos fármacos, al ser liposolubles, atraviesan la barrera hematoplacentaria y puede producir una depresión en los cachorros. Entonces, lo ideal sería, en caso de no poder utilizar inhalatorio, utilizar el menor anestésico inyectable intravenoso posible, hasta que consigamos la extracción de los cachorros y ya, si es necesario, pues subir un poco la dosis de anestésicos utilizados para mantener el plano anestésico. Pero es verdad que mi experiencia en cesárea es muy reducida y como tal no he utilizado nunca esta técnica de mantenimiento, porque al final quieres que sea un procedimiento rápido, no quieres tener tampoco una recuperación prolongada, porque quieres que la madre recupere la conciencia para poder ocuparse también un poco de los cachorros y en este caso es que no tengo experiencia práctica, pero sí que existen estudios de otros autores que le invito a revisar o si quiere contactar conmigo a través del correo y le facilito la referencia y así seguimos discutiendo un poco más en profundidad para no alargarnos mucho tampoco. Vale, muchas gracias, doctora. Yo creo que como tal la doctora apuntará para escribir. La última pregunta la hace el doctor Mario Arenillas. Dice que frente a la anestesia inhalatoria, ¿se puede suponer un gasto superior la TIVA con propofol o podría plantearse como alternativa real al isoflurano? Pues es muy interesante esta pregunta, puesto que además se ha visto que este factor de coste es algo que interviene bastante a la hora de decidir el protocolo anestésico, no tanto solo por parte del anestesista, sino por parte de los costes asociados y los costes permitidos de cara al propietario, ¿no?, que al final es quien debe afrontar el coste de nuestra intervención clínica. En este sentido, como hemos comentado, como tal, el coste de los fármacos es más elevado en el caso de la TIVA de propofol, de la TIVA de alfasalona, que con la anestesia inhalatoria. Pero sí que es verdad que el gasto que nosotros vamos a hacer cuando realizamos una u otra técnica de mantenimiento de la anestesia no solo depende del coste de los fármacos, sino del protocolo que nosotros estamos realizando. En mi caso, yo realicé unas simulaciones de comparación de los costes en las que modificaba diferentes características y diferentes factores de los pacientes y la principal diferencia se obtenía en el caso de la anestesia inhalatoria con el flujo de gas fresco utilizado. Si nosotros marcamos o seleccionamos el vaporizador, por ejemplo, de isoflurano a un 2% en una anestesia muy prolongada y el flujo de gas fresco es muy alto, el coste puede llegar a ser similar al de la TIVA con propofol, por ejemplo. Por tanto, ya no es solo qué fármaco utilicemos, sino cómo lo utilicemos. De igual modo, si nosotros vamos a realizar una TIVA de propofol en un perro que pesa 60 kilos y estamos utilizando propofol durante 3 horas, pues la cantidad de mililitros que va a salir de propofol va a ser tan alta que se nos va a disparar los costes. Por lo cual, en estos casos, lo que yo propondría es
no solo ya por el coste, sino por las características de esta técnica, es realizar una anestesia equilibrada. Hemos comentado que el uso de infusiones continuas como ketamina, por ejemplo, o como midazolam, disminuye mucho los requerimientos anestésicos de inhalatorio, pero también de tiba de propofol. Entonces, utilicemos estas técnicas no solo porque nos suponga un menor coste económico, sino porque va a ser beneficioso para el paciente. Estaríamos realizando una anestesia equilibrada, vamos a poder reducir la dosis de propofol en este caso que utilizamos, vamos a conseguir reducir esos efectos adversos que pueden preocuparnos y también pues el gasto común de los fármacos que utilicemos. Por tanto, sí que podríamos plantear en función de esos factores que sea una alternativa real al isoflurano, como comentaba el doctor Mario. Entonces, depende un poco de ese juego, de ese protocolo y de las condiciones en las que trabajamos. Vale, doctora, pues muchas gracias por la respuesta. Quedan un par de preguntas, pero voy a hacérselos llegar a la doctora para que pueda responderlas por correo. Agradezco demasiado la asistencia a todos, a la doctora Rocío por tan excelente charla, ¿sí? Muy práctica para aplicar cada uno de nosotros en nuestras clínicas. Vimos que no es necesario tener un equipamiento como tal para poder llevar a cabo una TIVA, que podemos adaptarnos, que los cálculos son fáciles, que contamos con los fármacos en nuestros diferentes países a nivel, sobre todo de Latinoamérica, que tenemos ciertas restricciones en cuanto a importación. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, doctora Rocío. Espero en una próxima oportunidad nos pueda acompañar en este canal académico. Y a todos los asistentes los esperamos mañana para anestesia epidural con el doctor Eliseo Belda. Y que pasen muy buen día. Y doctora Rocío, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y lo dicho, cualquier cosa, cualquier duda o cualquier tema que queráis seguir discutiendo o que tengáis cualquier curiosidad o ánimo de seguir profundizando, pues por mí encantada de ayudar y de colaborar en lo que pueda y espero que haya sido una charla práctica y no haya resultado muy densa, que era mi principal preocupación, que pudierais iros con la idea de lo que ha comentado la doctora Jessica, que es una técnica que se puede realizar, que es cómoda, es fácil, es accesible y que no requiere un equipamiento ahí muy exagerado, sino que está al alcance de todos, por así decirlo. Vale, muchas gracias y feliz día a todos. Muchísimas gracias. Adiós.